Que Dios le bendiga, hermanos, hermanos que hoy día nos acompañan en esta tarde para poder estudiar la palabra de Dios. Es una bendición poder ser parte de ustedes a través de esta enseñanza que compartimos de la palabra de Dios. Es una bendición de parte de Dios llevarles hoy día este estudio que esperamos que sea de mucha bendición para su crecimiento en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, ya hemos aprendido la semana pasada acerca de cómo la iglesia fue establecida. Ya hemos visto cómo de pronto mucha gente empezó a creer en el Evangelio de Jesús. Mucha gente empezó a, a obedecer lo que Jesús había mandado a enseñar a sus apóstoles, a predicar el Evangelio. Mucha gente empezó a creer y a bautizarse. Y de esa manera empezaron una relación, a tener una relación con Dios, una relación con Cristo, y recibieron el don del Espíritu Santo al momento de ser bautizados. La iglesia se estableció justamente en el tiempo en que después de que Jesús murió. Estamos hablando de aproximadamente el año 33, después de que Cristo murió en la cruz. Ese año, ese tiempo más o menos fue edificada la iglesia o establecida la iglesia de Cristo. Obviamente hubieron muchas personas que tuvieron que hacerse miembros de la iglesia para que ésta empezase a funcionar o empezase a llamarse como tal, iglesia. Puesto que la iglesia sin miembros pues no sería tal, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de la formación, del establecimiento de la iglesia de Cristo en el año 33. Ahora, ya la iglesia había sido establecida. La Biblia nos habla en Hechos capítulo 12 que muchas personas fueron bautizadas, añadidas, cerca de 3.000 personas. Y más adelante en el capítulo 5 nos habla de que eran como 5.000. Y así la iglesia iba creciendo en número y Dios añadía a todos los que iban a ser salvos, ¿no es cierto? La Biblia nos habla acerca de esto. Esto es algo que estaba pasando, algo real, algo que se estaba cumpliendo. Lo que había dicho Cristo antes se estaba cumpliendo en ese tiempo con la iglesia y se cumple ahora con nosotros al momento en que nosotros decidimos entregar nuestras vidas a Cristo y decidimos bautizarnos. Ahora, la iglesia ya estaba establecida, la iglesia ya tenía miembros, pero ahora la iglesia tenía que empezar a organizarse. Entonces fue Cristo justamente también quien dio estas enseñanzas acerca de cómo la iglesia debería de organizarse. Entonces, si nosotros queremos aprender acerca de la organización de la iglesia de Cristo, no vamos a ir a ningún otro lado más que no sea la Biblia, que no sea la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos enseña cómo la iglesia debe de ser organizada. Entonces, cuando abrimos nuestras Biblias, por ejemplo, encontramos uno de los versículos en Efesios, capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22, en el Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, una pequeña porción que nos da un detalle acerca de por quién empezamos en cuanto a la organización de la iglesia. Y la Biblia dice así en este capítulo 1 de Efesios, versículo 22. Dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Leemos un poquito más. El versículo 23 dice: esta, que es su cuerpo, es decir, la iglesia es su cuerpo, es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Entonces, ese es un versículo de la Biblia que escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está enseñando por autoridad de Jesús a la misma iglesia acerca de quién es la cabeza de la iglesia, quién es el líder de la iglesia, quién es el que de pronto tiene toda la autoridad, toda la potestad dentro de la iglesia de Cristo. Y es Cristo mismo. Pablo lo describe de esa manera a los cristianos en la iglesia de Éfeso. Entonces les empieza a decir: la cabeza de la iglesia no es ninguna otra persona que no sea Cristo. Es decir, Cristo es la cabeza de la iglesia. No lo soy yo, no lo es el hermano Pedro o el hermano Terry o algún otro hermano. Es Cristo la iglesia, Cristo la cabeza de la iglesia, de esta organización que es la iglesia. Cristo es el líder
de la iglesia. Entonces la Biblia mismo nos da ese entendimiento, nos abre los ojos o la visión acerca de esta organización. Eso es lo mismo que los primeros cristianos aprendieron con respecto a la organización de la iglesia, y es lo mismo que estamos aprendiendo nosotros en este momento, el día de hoy. No hay un líder humano en la iglesia de Cristo, porque ya tenemos un líder en la iglesia, ya es Cristo mismo. Otra vez, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el rey de la iglesia, Él es la única autoridad de la iglesia, es su palabra, su enseñanza es la que debemos nosotros cada día tratar de obedecerla. Otra de las cosas que también debemos de entender es que la iglesia de Cristo es un reino. La iglesia de Cristo es una teocracia o un reino. Ahora, la iglesia de Cristo es un reino. Es lo que la Biblia también nos dice. Ahora, esta iglesia es el reino de Dios. Ahora, ¿qué es una teocracia? Una teocracia es un reino gobernado por un Dios. La iglesia de Cristo en este caso es una teocracia porque es gobernada justamente con Dios. Y como ya hemos visto, en esta teocracia o reino, Cristo es el primero de la lista en cuanto a la organización de la iglesia. Cristo es el primero de la lista en cuanto a la organización de la iglesia. Cristo, lo repetimos otra vez, es la cabeza de la organización de la iglesia. Y lo que vamos a estudiar el día de hoy, domingo, es justamente acerca de la organización de la iglesia. Y lo vamos a hacer viendo algunos ejemplos de cuando los primeros cristianos aprendieron de la sana doctrina o la sana enseñanza sobre la organización de la iglesia de Cristo. Y quiero que por favor me acompañes con sus Biblias, para poder estudiar esta enseñanza que estoy seguro va a ser de mucha edificación para ti en cuanto al conocimiento de la organización de la iglesia de Cristo. Ahora, el primer verso que vamos a leer en la Biblia con respecto a esa enseñanza lo vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 22, el versículo 18 al 20. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 20. Vamos a aprender algo interesante con respecto a lo que vamos a leer en esos versículos. En Apocalipsis capítulo 22, el versículo 18 al 20. Este es el último capítulo de la Biblia en el Nuevo Testamento. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 20. Ahora, esta es una carta que escribió el apóstol Juan. Es una de las enseñanzas que está dando el apóstol Juan, el último de los apóstoles en contra de la muerte. Dice de esta manera: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Ahora, esta es una enseñanza que está dando, como ya lo dijimos, el apóstol Juan, una enseñanza que está dando a la iglesia. Ahora, ¿por qué leemos este texto? Bueno, primero, para decir que Cristo ya nos dio toda la enseñanza de parte de Dios. Cristo ya dio toda la enseñanza a los apóstoles, y justamente ellos la están compartiendo en muchas de sus cartas. Hemos leído un versículo anterior que en Efesios Pablo está transmitiendo la enseñanza de Jesús con respecto a quién es la cabeza de la iglesia, y ya lo hemos visto, Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora Juan, el apóstol, está enseñando a la iglesia con respecto a lo que debemos o no debemos hacer como iglesia, como grupo. Entonces, en este sentido, los apóstoles ya nos dieron lo que aprendieron de Cristo. ¿Y dónde está todo eso? Justamente está en todas las cartas, en todos los escritos que tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, todo lo que de pronto los apóstoles están enseñando a la iglesia. Ahora, ellos no lo hacen porque simplemente querían hacerlo, ellos lo hacen o lo hicieron por autoridad misma de Cristo. Cristo les dio autoridad, y ya lo hemos visto en algunas clases anteriores, que Cristo está dando autoridad a los apóstoles para que enseñen. Les dijo: vayan a todas las naciones y enseñen todo lo que yo les he enseñado.
¿no es cierto? A todos. Y luego les dice, bautizándolos en el nombre del Padre, ¿no es cierto? Y aquí yo estoy con ustedes hasta el último de los días. Entonces Jesús está dando esa autoridad a los apóstoles para que enseñen. Entonces, ¿dónde está todo esto? Todo esto está en la Biblia, hermanos. Y es justamente lo que leemos en Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 18 al 20. En otras palabras, Cristo mismo nos está diciendo que nosotros, como miembros de la iglesia, como grupo, no debemos de añadir ni quitar nada de lo que está escrito en la Biblia. No debemos añadir ni quitar nada de lo que está escrito en la Biblia. Tenemos enseñanzas en el Antiguo Testamento, tenemos enseñanzas en el Nuevo Testamento. Igualmente, como hay enseñanzas acerca de lo que no debemos hacer en el Antiguo Testamento, también hay enseñanzas de lo que debemos hacer en el Nuevo Testamento y viceversa. Hay enseñanzas de lo que debemos de hacer en el Antiguo Testamento y enseñanzas de lo que no debemos hacer en el Nuevo Testamento. Pero toda la Biblia, toda la enseñanza se centra en Cristo, tiene un fin en Cristo únicamente, y en ese sentido no debemos de añadir ni quitar, por más que no nos guste alguna de las cosas que encontramos en la Biblia. Encontramos cosas, historias, enseñanzas que a nosotros nos van a edificar siempre, y las encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahora, nosotros como iglesia podemos ponernos de acuerdo en muchas cosas. Podemos ponernos de acuerdo de pronto en hacer una encuesta y decidir de qué color vamos a pintar las paredes de la iglesia o del local, del edificio de la iglesia. Podemos hacer una encuesta y luego decidir de pronto qué color queremos que pintar las nuevas puertas o las puertas de la iglesia o las sillas de la iglesia, de qué color queremos la nueva pantalla de la iglesia. Podemos ponernos de acuerdo sobre muchas cosas, podemos ponernos de acuerdo acerca y hacer una votación inclusive acerca de ir de paseo a un parque exclusivo o hacer un campamento. Podemos ponernos de acuerdo sobre muchas cosas, pero como iglesia no podemos ponernos de acuerdo para quitar o añadir algo con respecto a la enseñanza de Cristo, con respecto a la enseñanza que nosotros aprendemos de Cristo mismo, de la Biblia. Nosotros como iglesia no tenemos la autoridad de quitar ni de añadir lo que ya está escrito y enseñado en la Biblia. Muchas veces tenemos la tentación de querer hacerlo, de poder hacerlo, porque somos un grupo, porque creemos que somos mayoría, creemos que tenemos esa autoridad, pero en realidad la Biblia no nos da autoridad a nosotros como iglesia de quitar o añadir nada a lo que ya ha sido enseñado, dado y escrito en la palabra de Dios. En ese sentido debemos de tener cuidado. Nosotros como iglesia sí debemos tratar de aprender todo lo que Cristo nos enseña en la Biblia y tratar de obedecerlo y tratar de aprenderlo y tratar de practicarlo en nuestras vidas para que de esa manera entendamos mejor el propósito o lo que Dios quiere para con nuestras vidas. En ese sentido, nosotros como iglesia no tenemos autoridad para añadir ni quitar, y como ya hemos dicho, Cristo es la cabeza de la iglesia, Él tiene toda la autoridad. La iglesia es el reino de Dios y nosotros somos su cuerpo, y como cuerpo debemos obedecer a nuestro líder, la cabeza de la iglesia, que es Cristo, sin tener que quitar o añadir nada. La iglesia es de Cristo y nosotros como hijos de Cristo, como cuerpo de Cristo, debemos de cada día tratar de obedecer, tratar de seguir las enseñanzas de Cristo sin quitar nada de lo que está escrito, sin añadir nada a lo que ya está escrito en la palabra de Dios. Y bueno, seguimos aprendiendo con respecto a lo que es la organización de la iglesia. Ya sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, y una de las cosas que hemos aprendido hace poquito que hemos estado hablando es con respecto a que nosotros como iglesia, como grupo, no tenemos la autoridad de quitar ni de añadir nada con respecto a la enseñanza que Cristo nos está dando. Otra de las cosas que también nosotros debemos darnos cuenta es que de pronto las tradiciones
que por ahí nosotros aprendemos o que nuestros familiares adultos, ancianos nos enseñan, no tienen ninguna autoridad con lo que la Biblia nos enseña. Muchas veces tratamos de convertir las tradiciones en parte de la enseñanza de la Biblia, cuando en realidad la Biblia no lo enseña así, de esa manera. Y es importante entender esto, porque muchas veces cuando queremos meterlas en las tradiciones dentro de la enseñanza de la iglesia, nosotros vamos a cambiar poco a poco lo que Cristo nos enseñó con respecto a la organización de la iglesia. Y a veces decimos, no, pues si siempre lo hemos hecho así, o a mí mis abuelos me han enseñado que la iglesia debe de ser así, pero lo que nos enseñaron nuestros antepasados de pronto no concuerda con lo que la Biblia nos dice. Y es ahí entonces donde encontramos un conflicto. Y el conflicto no viene por lo que la Biblia dice, sino el conflicto viene por lo que de pronto nosotros nos dijeron que estaba bien hacerlo, pero no lo comprobamos con lo que la Biblia nos dice o nos decía con respecto a la organización de la iglesia. Y es algo muy importante que debemos nosotros entender y de analizarlo ahora con la palabra de Dios. El segundo verso que vamos a leer hoy día en esta parte de la enseñanza está en el Nuevo Testamento, en Primera de Timoteo, o en Segunda de Timoteo, perdón, en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13, en el Nuevo Testamento. Ahora, dice de esta manera, en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 13. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Esta es una pequeña porción de la carta que escribió el apóstol Pablo a un cristiano fiel que predicaba la palabra de Dios. Este cristiano fiel se llamaba Timoteo, pero es una pequeña porción de toda la carta que le escribe Pablo a Timoteo. Timoteo era un conocido cristiano, muy allegado a Pablo. Pablo había compartido muchas cosas con Timoteo, había predicado la palabra junto con Timoteo. Timoteo lo había ayudado en muchos de sus viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora, lo complicado que tenía que hacer Timoteo en este caso era enseñar la palabra de Dios sin dejar que las tradiciones se metan de por medio. Ahora, Timoteo era más o menos un joven predicando la palabra de Dios. Hablando de su edad, era más o menos joven. Ahora, ¿ustedes se imaginan a un joven tratando de enseñar a un anciano? Bueno, hago esa pregunta o trato de ponerlos en esa condición, porque o en esa situación, porque de pronto no es tan fácil querer enseñar a una persona adulta, es dificultoso. Muchas personas adultas piensan que lo que aprendieron es la verdad, o lo que aprendieron es lo que de pronto los demás deben de practicarlo, así la Biblia diga lo contrario. O de pronto por las costumbres que han aprendido, creen que esas costumbres o tradiciones son verdad, por más que la Biblia diga lo contrario. La Biblia habla de la historia de muchos ancianos del pueblo de Israel, por ejemplo, que tenían esta costumbre de lavarse las manos antes de comer los alimentos. Entonces, en un tiempo determinado ellos empezaron a hacer esto y compartieron esta historia con sus familiares, con su descendencia. Entonces, se lavaban las manos para comer los alimentos. Es algo que nosotros lo hacemos por higiene, pero por ahí empezaron a añadirle más a la historia y empezaron a añadirle y a decir que si no te lavas las manos, cometes pecado contra Dios. Y entonces esta historia se fue creando en una tradición muy popular dentro del pueblo de los israelitas. Entonces a tal punto que en las iglesias, en las sinagogas, los sacerdotes enseñaban esto, que no debían de comer con las manos sucias porque de pronto era un pecado contra Dios.
Entonces cuando Jesús vino a cumplir su ministerio, cuando vino a predicar la palabra de Dios, Jesús de pronto agarró junto con sus apóstoles y comieron sin tener en cuenta de lavarse las manos, porque los apóstoles estaban teniendo hambre y cuando uno tiene hambre muchas veces no toma en cuenta el asunto de lavarse las manos o no, ¿no es cierto? Entonces Jesús enseña esto y la gente se le viene encima y le dice a Jesús: ¿por qué estás enseñando a comer a la gente con las manos sucias, sabiendo que es un pecado para con Dios? Y entonces Jesús le dice: pecado para con Dios, ¿pero dónde? ¿En dónde dice la Biblia o en dónde dicen las enseñanzas, las escrituras, que es un pecado para con Dios lavarse las manos? Y entonces ahí nos damos cuenta que muchas veces las tradiciones sí son populares, sí son, tienen bastante arraigo, tienen bastante, digamos, importancia dentro de la mentalidad, dentro de la costumbre de muchos pueblos. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo a la palabra o a lo que la palabra de Dios está enseñando. Es entonces que nosotros debemos aprender más de la palabra de Dios para ver que si las costumbres o las tradiciones de pronto son valederas como enseñanza para nuestro fortalecimiento en nuestra relación con Cristo. Debemos de tener mucho cuidado con todo esto. Esto de creer que comete uno pecado si no se lava las manos fue una tradición a la que Jesús refutó, rechazó con respecto a eso, porque eso no permitía que los hombres tuvieran una relación sincera para con Dios. Y esto justamente era lo que el apóstol Pablo, en esa porción de la Biblia que acabamos de leer en 2 de Timoteo 1:13, es lo que el apóstol Pablo le anima justamente a Timoteo. En otras palabras, en una parte de este verso que hemos leído, le dice: sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Sigue el ejemplo de la sana doctrina. Es decir, Timoteo tenía que enseñar lo que la Biblia dice y no lo que los demás decían o creían que la Biblia decía. Me dejo entender, es mejor predicar lo que la Biblia dice antes de predicar lo que los demás te digan que debas de decir. Suena un poquito confuso, pero bueno, la idea creo que me la captan. Es mejor ir a la Biblia, leerla y aprenderla y predicarla antes de ir a predicar algo que a mí me han contado y que me han dicho que puede ser verdad. ¿No crees que es mejor ir a la Biblia y encontrar la verdad? Entonces, justamente es lo que la Biblia nos dice y los apóstoles nos enseñan. Hay que tener mucho cuidado con esto. Esto es justamente lo que Dios nos enseña a nosotros. Las tradiciones no tienen ninguna autoridad en la iglesia. Nosotros podemos seguir algunas tradiciones. Podemos celebrar algunos cumpleaños, podemos celebrar o hacer algunos baby showers, podemos celebrar el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día del Niño y muchas otras cosas más, pero no podemos convertir las tradiciones en un mandato de Dios o en inventar de que porque no celebramos esta tradición vamos a cometer pecado con Dios, o porque si celebramos esta tradición vamos a cometer otro pecado con Dios. Las tradiciones no tienen que ver nada con la enseñanza de la palabra de Dios. Las tradiciones no tienen ninguna autoridad para ser enseñada en la iglesia de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Es mejor practicar lo que la palabra de Dios nos dice, y es mejor nosotros aprender lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a las tradiciones. En ese sentido, la Biblia nos dice que las tradiciones no tienen ninguna autoridad con respecto a ser enseñada o a ser compartida dentro de la iglesia de Cristo. ¿Las podemos? Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de entender en cuanto a la organización de la iglesia es en cuanto al papel individual que nosotros cumplimos como miembros de la iglesia. Individualmente, personalmente, qué papel cumplimos dentro de la organización de la iglesia. Bueno, ah, vamos a hablar un poco acerca de Augusto.
Ahora, Augusto era un miembro de la iglesia, pero un día Augusto se preguntó, ¿por qué tenemos que ir a adorar a Dios los días domingos a la iglesia? Entonces decidió poner algunos avisos en su congregación, en su iglesia, diciendo que podían adorar a Dios los días lunes. Eh, bueno, al cabo de un poco de tiempo, algunos meses más adelante, Augusto se preguntó y se dijo a sí mismo luego que no le gustaba el nombre de la iglesia. Entonces de pronto tuvo un sueño una noche y donde se veía él mismo cambiando, poniendo otro nombre a la iglesia. Entonces puso un anuncio en la iglesia diciendo que le iban a cambiar el nombre a la congregación, a la iglesia. Ah, Poco a poco Augusto fue cambiando muchas cosas en su congregación, en su iglesia. Ahora, cualquier parecido con la realidad, pues no es coincidencia. No es coincidencia, ¿por qué? Porque la Biblia nos habla de esto, la Biblia nos dice de esto. Y quiero que nos acompañes en Gálatas capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 1, versículo 8. Y vamos a leer este versículo y con mucha atención, porque es la Biblia quien nos da algunos detalles acerca de lo que muchas personas individualmente quieren hacer o pudieran hacer con respecto a la organización de la iglesia, con respecto a la iglesia. Este versículo lo escribió el apóstol Pablo y nos está dando una recomendación, un consejo acerca de lo que no debemos hacer individualmente en la iglesia. Dice, pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Wow, es algo muy delicado lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque está diciendo, bueno, ni tú ni yo individualmente, como personas, como miembros de la iglesia, no debemos hacer ningún cambio dentro de la congregación. Lo que entendemos es justamente que Cristo mismo en su enseñanza nos está dando recomendaciones acerca de lo que no debemos hacer dentro de la congregación. Ahora, en ese sentido, no es que no podamos hacerlo, lo podemos hacer. Dicho sea de paso, tú ves a tu alrededor y de pronto te encuentras muchas congregaciones que hacen cosas distintas. Ok, no vamos a juzgar esto, pero sí vamos a decir que a partir de allí nace una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué hay diferentes organizaciones o congregaciones haciendo cosas distintas? Entonces uno se va preguntando estas cosas. Es lo primero que uno se puede preguntar. ¿Y por qué no somos iguales? ¿O por qué ellos no son iguales que nosotros? Con respecto a la oración a Dios. Entonces ahí nace y ahí cobra sentido en lo que justamente el apóstol Pablo nos está diciendo. Tengan cuidado de no cambiar nada de lo que está o de lo que ha sido enseñado por Cristo. No es que no podamos hacerlo, sí lo podemos hacer. Pero la situación es que no debemos de hacerlo. Hay muchas cosas que de pronto nosotros no nos pueden agradar, como ya hablamos acerca de, por ejemplo, no nos puede gustar los asientos o la pintura del local, del edificio de la iglesia, pero lo podemos cambiar. Pero algo que no podemos cambiar es la enseñanza de la iglesia o de la palabra de Dios o de Cristo que ha sido enseñada y está dada en la Biblia. Es algo que nosotros no podemos cambiar, y es lo que justamente el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, que no debemos de hacer como miembros individuales dentro de la iglesia de Cristo. Y es algo muy importante que debemos entender para poder comprender cuál es la organización de la iglesia y también cuál es mi papel dentro de la iglesia de Cristo. Porque dentro de la iglesia de Cristo nosotros tenemos el papel, la responsabilidad de buscar la unidad como cuerpo, como miembros de la iglesia o de la iglesia de Cristo. Entonces, en ese sentido, esa es mi responsabilidad. El hombre, nosotros, no tenemos ninguna autoridad para hacer algún cambio dentro de la iglesia de Cristo, porque la enseñanza que Cristo ha dado es una sola. Y por más que de pronto tengamos un sueño, por más que de pronto alguien nos diga que hay que hacer algunos cambios, hermanos, hermanas, la Biblia y su enseñanza es única, y eso es lo que nosotros debemos de seguir, la enseñanza de Cristo. Los hombres
nosotros como miembros de la iglesia no tenemos autoridad de cambiar, de añadir, de quitar nada con respecto a la enseñanza que Cristo nos ha dado a nosotros, con respecto a la organización de la iglesia de Cristo. Hermanos, hoy día hemos aprendido 4 cosas con respecto a la organización de la Iglesia de Cristo. En primer lugar, hemos aprendido que Cristo es la cabeza de la Iglesia de Cristo. Es la cabeza de esta organización llamada Iglesia. Cristo es nuestro líder, Cristo tiene la única autoridad. La Iglesia de Cristo es una teocracia, es un reino y nuestro rey es Dios. Y en ese sentido Dios ha puesto a Cristo como la cabeza de la iglesia, y es lo que hemos visto en Efesios 1:22. Otra de las cosas que hemos aprendido con respecto a la organización de la iglesia es que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como seguidores de Cristo, nosotros no tenemos la autoridad de quitar o de añadir nada con respecto a la enseñanza de Cristo. Podemos cambiar muchas cosas, como por ejemplo la pintura del edificio del local donde nos reunimos, o las llaves de la puerta del edificio de la iglesia, o las sillas de la iglesia, pero no podemos cambiar la enseñanza que Cristo nos ha dado en su palabra. La iglesia no tiene autoridad para quitar o añadir nada con respecto a la enseñanza de Cristo. En tercer lugar, hemos aprendido también que las tradiciones no tienen ninguna autoridad dentro de la iglesia de Cristo para ser enseñadas como una enseñanza de Cristo. Hay muchas cosas con las cuales nosotros hemos sido educados, hemos sido de pronto acostumbrados a hacer, pero eso no quiere decir que estas costumbres o tradiciones vengan a ser parte de la enseñanza de la Biblia, o porque todos lo practican no significa que nosotros de pronto la podamos añadir a la enseñanza de la Biblia. Debemos de tratar de entender eso, y con mucho cuidado. No debemos de juzgar si un hermano o una hermana de pronto hace o no hace una tradición específica. Lo importante es cumplir lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. No vayamos a convertir una tradición en una enseñanza de la Biblia, la cual vaya a alejar a un hermano o una hermana en Cristo. Entonces, tratemos de hacer lo que la Biblia nos dice. Las tradiciones no tienen ninguna autoridad dentro de la organización de la iglesia de Cristo. No tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, lo que hemos aprendido es que nosotros como miembros individuales de la iglesia no podemos cambiar nada dentro de la iglesia. No tenemos autoridad, nosotros como hombre, o tú, hermana, como mujer, no tenemos la autoridad de cambiar nada de lo que ya ha sido enseñado por Cristo y por sus apóstoles. Entonces, debemos de tener cuidado con esto, porque muchas veces queremos o tenemos esa tentación, ese deseo de querer cambiar o de añadir cosas dentro de la organización de la iglesia, o de repente comparamos nuestra iglesia con otra y de pronto vemos que hay diferencias muy notorias, pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que de pronto nosotros estamos tratando de hacer bien las cosas, pero vemos que otros grupos están haciendo otras cosas distintas, y los comparamos y queremos cambiar y queremos ser como ellos, y de pronto cuando queremos hacer esos cambios sin darnos cuenta nos alejamos más de lo que la enseñanza de Dios nos está dando en su palabra. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque nosotros como miembros de la iglesia no tenemos autoridad para cambiar nada de lo que ha sido enseñado por Cristo y sus apóstoles. Esperemos que esta enseñanza sea de edificación para ustedes. Esperemos que poco a poco empecemos a aprender más acerca de la organización de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, y hermanos, debemos cada día tratar de aprender de lo que Él nos está enseñando y seguir sus enseñanzas. Esperamos que esto sea de edificación y que Dios les bendiga.